En las calles de Crestwood, una ciudad ubicada en el corazón de Estados Unidos, la desigualdad y la injusticia son tan comunes como el smog que flota sobre los edificios abandonados. El departamento de policía, en lugar de ser un símbolo de seguridad, es visto por muchos como una amenaza. Entre los oficiales más temidos están Daniel Graves y Ethan Cole, dos hombres que han convertido sus uniformes en herramientas de opresión. Daniel Graves es un hombre alto, de complexión robusta, con una mirada fría y calculadora. Lleva más de una década en la fuerza y ha aprendido a manipular el sistema a su favor. Es arrogante, despiadado y tiene un historial de abusos que se remonta a sus primeros años como oficial. Graves cree que está por encima de la ley, y su arrogancia solo ha crecido con el tiempo. Para él, el poder es un juego, y las personas son solo peones que puede mover a su antojo. Ethan Cole, por otro lado, es más joven y menos seguro de sí mismo. Se unió a la policía con la idea de hacer una diferencia, pero rápidamente se dejó corromper por la influencia de Graves. Cole no es tan inteligente como su compañero, pero es igual de peligroso. Aunque a veces muestra destellos de remordimiento, su lealtad a Graves y su miedo a perder su posición lo mantienen atrapado en un ciclo de violencia y corrupción. Juntos, Graves y Cole son una fuerza destructiva. Operan con impunidad, sabiendo que el sistema los protegerá. Sus tácticas incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y encubrimientos de sus propios crímenes. Se enfocan especialmente en la comunidad negra, a la que ven como un blanco fácil. Para ellos, cada parada de tráfico es una oportunidad para intimidar, cada queja es un desafío a su autoridad, y cada persona que se resiste es una excusa para la violencia. Era una noche fría de octubre en Crestwood, una ciudad donde las luces de las calles parpadeaban como si estuvieran cansadas de iluminar un lugar que había perdido su brillo hacía mucho tiempo. Marcus Johnson, un hombre negro de 35 años, caminaba por las calles tranquilas de su vecindario con su fiel compañero, Thor, un pastor alemán de pelaje oscuro y ojos brillantes que reflejaban una inteligencia inquietante. Thor no era solo un perro, era la familia de Marcus, su confidente y su protector. Juntos, habían formado un vínculo inquebrantable desde que Marcus lo rescató de un refugio años atrás. Marcus, un exmarine con un pasado lleno de misiones peligrosas, había regresado a casa para cuidar de su madre enferma. Thor se había convertido en su ancla, el único ser que lo entendía sin necesidad de palabras. Aquella noche, como muchas otras, Marcus decidió dar un paseo para despejar su mente. El aire fresco y el ritmo constante de las patas de Thor sobre el pavimento lo ayudaban a olvidar, aunque fuera por un momento, las cicatrices que llevaba dentro. Mientras caminaban por una calle mal iluminada, Marcus notó las luces intermitentes de un coche patrulla detrás de él. Se detuvo, confiado en que no había hecho nada malo. El coche se estacionó a su lado, y dos oficiales salieron, Daniel Graves y Ethan Cole. Graves, el más alto y corpulento de los dos, llevaba una expresión de desprecio en su rostro. Cole, más joven y delgado, parecía nervioso, como si aún no estuviera completamente cómodo con el papel de opresor que había adoptado. ¿A dónde vas tan tarde?, preguntó Graves, con una sonrisa burlona que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Solo estoy paseando a mi perro, respondió Marcus, manteniendo la calma pero sintiendo como el ambiente se tensaba. Cole se acercó a Thor, quien gruñó levemente al sentir la presencia del oficial. Este perro parece peligroso, dijo Cole, sacando su arma con un movimiento rápido. Thor no es peligroso, dijo Marcus, colocándose entre el oficial y su perro. Está entrenado. No va a hacer nada si no lo provocan. Graves se acercó, empujando a Marcus contra el coche patrulla con una fuerza innecesaria. ¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo?, preguntó, su voz cargada de amenaza. Marcus, consciente de sus derechos, respondió con firmeza pero sin agresividad, solo estoy diciendo que no hay necesidad de esto. Pueden ver mi identificación si quieren. Pero Graves y Cole no estaban interesados en la razón. Para ellos, Marcus era solo otro hombre negro al que podían humillar, otra víctima en su larga lista de abusos. Graves miró a Thor, quien ahora estaba en una posición defensiva, protegiendo a su dueño.
Controla a tu perro, dijo Graves, con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a negociar. Thor está bajo control, insistió Marcus, sintiendo como el miedo y la rabia comenzaban a hervir dentro de él. No va a hacer nada si no lo provocan. En un movimiento rápido, Graves sacó su arma y apuntó a Thor. Marcus gritó, no. No lo haga, pero fue demasiado tarde. El sonido del disparo resonó en la calle vacía, y Thor cayó al suelo, sin vida. Marcus sintió como si el mundo se detuviera en ese momento. El cuerpo de Thor yacía inmóvil, sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora estaban vacíos. Thor. No, gritó Marcus, arrodillándose junto a su perro, tocando su pelaje aún cálido. La rabia y el dolor lo consumían, pero no tuvo tiempo de procesar lo que había sucedido. Graves y Cole lo agarraron por los brazos, lo levantaron bruscamente y lo empujaron contra el coche patrulla. Resistirse al arresto es un delito grave, gritó Graves, esposando a Marcus con una fuerza innecesaria. No me resistí. Ustedes mataron a mi perro, gritó Marcus, luchando contra las lágrimas y la impotencia. Cole lo golpeó en el estómago, dejándolo sin aire. Cállate, dijo el oficial más joven, con una voz temblorosa que delataba su inseguridad. Marcus fue arrojado al asiento trasero del coche patrulla, con las manos esposadas y el corazón destrozado. Mientras el coche se alejaba, Marcus miró por la ventana trasera, viendo el cuerpo de Thor en la calle, abandonado como si no hubiera significado nada. La imagen lo perseguiría por el resto de su vida. En la comisaría, Marcus fue arrojado a una celda fría y sucia. Las horas pasaron lentamente, y cada minuto era un recordatorio de lo que había perdido. Thor no estaba allí para consolarlo, para lamerle la mano o para mirarlo con esos ojos que siempre parecían entenderlo. Marcus se sentía vacío, como si una parte de sí mismo hubiera muerto junto con su perro. Al día siguiente, Marcus fue liberado debido a la falta de evidencia. No había testigos, no había cámaras, y los oficiales habían fabricado una historia que lo pintaba como el agresor. Marcus regresó a su casa, donde el silencio era ensordecedor. Ya no estaba el sonido de las patas de Thor en el piso, ni su respiración tranquila mientras dormía en su cama. Marcus se sentó en el suelo de su sala, abrazando el collar de Thor entre sus manos. Las lágrimas caían sin control, y por primera vez en años, se sintió completamente solo. Pero en medio de su dolor, algo dentro de él comenzó a cambiar. La rabia que sentía no era solo por Thor, era por todas las veces que personas como Graves y Cole habían abusado de su poder, por todas las vidas que habían arruinado sin consecuencias. Marcus se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró una foto de Thor en la pared, una imagen que capturaba la esencia de su leal compañero. Lo siento, chico, susurró, su voz cargada de dolor y determinación. No voy a dejar que esto quede así. Ellos van a pagar por lo que te hicieron. En ese momento, Marcus hizo una promesa, no descansaría hasta que Graves y Cole enfrentaran las consecuencias de sus acciones. No buscaba solo venganza, buscaba justicia. Y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrla. Durante los días siguientes, Marcus pasó horas mirando fotos de Thor. Recordaba el día que lo rescató del refugio, como Thor lo había mirado con esos ojos llenos de gratitud y lealtad. Recordaba las noches en las que Thor se acurrucaba a sus pies mientras Marcus leía o veía la televisión. Recordaba cómo Thor siempre parecía saber cuando Marcus estaba triste o estresado, acercándose para lamerle la mano o apoyar su cabeza en su regazo. Pero ahora, esos recuerdos solo aumentaban su dolor. Marcus se sentía vacío, como si una parte de sí mismo hubiera muerto junto con su perro. Sin embargo, en medio de su duelo, algo dentro de él comenzó a cambiar. La rabia que sentía no era solo por Thor, era por todas las veces que personas como Graves y Cole habían abusado de su poder, por todas las vidas que habían arruinado sin consecuencias. Comenzó a investigar a Graves y Cole, utilizando sus habilidades militares para recopilar información. Descubrió que los oficiales tenían un historial largo y oscuro de abusos.
Habían estado involucrados en múltiples incidentes de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y encubrimientos. Marcus habló con otras víctimas, escuchando sus historias y recopilando testimonios. Cada relato era un recordatorio de la impunidad con la que operaban Graves y Cole. Pero Marcus sabía que la evidencia por sí sola no era suficiente. Necesitaba un plan meticuloso, uno que no solo expusiera a los oficiales, sino que también los destruyera por completo. Y estaba dispuesto a esperar el momento perfecto para actuar. Marcus comenzó a prepararse para su misión. Instaló cámaras de seguridad en su casa, asegurándose de que todo quedara grabado. También comenzó a seguir a Graves y Cole, aprendiendo sus rutinas y hábitos. Sabía que tendría que ser paciente y meticuloso, pero estaba dispuesto a esperar el momento perfecto para actuar. Una noche, mientras Marcus revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad, encontró algo que lo dejó sin aliento. Graves y Cole habían estado involucrados en una red de corrupción más grande dentro del departamento de policía. El jefe de policía, Richard Hargrove, había estado encubriendo sus crímenes durante años. Marcus sabía que tenía que ser cuidadoso. Si iba a exponer a Graves y Cole, también tendría que lidiar con Hargrove y su red de corrupción. Pero no se detendría. Había hecho una promesa, y no descansaría hasta cumplirla. Con un plan en mente y una determinación inquebrantable, Marcus comenzó a actuar. Sabía que el camino sería largo y peligroso, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Por Thor, por sí mismo y por todas las víctimas de Graves y Cole, Marcus no se detendría hasta que la justicia fuera servida. Después de semanas de investigación y preparación, Marcus Johnson estaba listo para actuar. Sabía que Daniel Graves, el más arrogante y despiadado de los dos oficiales corruptos, sería su primer objetivo. Graves era el líder, el cerebro detrás de muchas de las operaciones ilegales, y Marcus sabía que si lo derribaba, Cole caería por su propio peso. Una noche, después de su turno, Graves entró al bar como de costumbre. Marcus lo observó desde lejos, oculto en las sombras. Sabía que Graves solía quedarse hasta tarde, bebiendo más de la cuenta y presumiendo de sus hazañas a cualquiera que lo escuchara. Marcus esperó pacientemente, sabiendo que el alcohol nublaría el juicio de Graves y lo haría más vulnerable. Cerca de la medianoche, Graves salió del bar, tambaleándose ligeramente. Estaba borracho, pero aún llevaba su arma al costado, como siempre. Marcus lo siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Sabía que Graves tomaría un atajo por un callejón oscuro para llegar a su coche. Era el lugar perfecto. Cuando Graves entró en el callejón, Marcus actuó. Con movimientos rápidos y silenciosos, se acercó por detrás y lo derribó con una patada precisa en la parte posterior de la rodilla. Graves cayó al suelo con un gruñido, sorprendido y desorientado. ¿Qué diablos?, comenzó a decir Graves, pero Marcus no le dio tiempo de reaccionar. Con un golpe rápido y contundente, Marcus lo dejó sin aire, asegurándose de que no pudiera gritar pidiendo ayuda. La confrontación. Marcus se arrodilló junto a Graves, quien jadeaba intentando recuperar el aliento. Con una mano firme, Marcus le quitó el arma y la tiró lejos, fuera de su alcance. Luego, agarró a Graves por el cuello de su camisa y lo levantó lo suficiente para que sus ojos se encontraran. ¿Recuerdas a Thor?, preguntó Marcus, su voz baja pero cargada de rabia. Mi perro. El que mataste sin pensarlo 2 veces. Graves intentó hablar, pero Marcus lo sacudió, silenciándolo. No necesito que respondas. Solo necesito que entiendas una cosa, esto es solo el comienzo. Con un movimiento rápido, Marcus golpeó a Graves en la cara, rompiéndole la nariz. La sangre brotó instantáneamente, y Graves gritó de dolor, pero Marcus no se detuvo. Lo golpeó una y otra vez, asegurándose de que cada golpe fuera un recordatorio de lo que le había hecho a Thor. Cuando finalmente se detuvo, Graves yacía en el suelo, jadeando y sangrando. Marcus se inclinó y le susurró al oído, esto es solo el comienzo. Voy a arruinarte. Voy a quitarte todo lo que valoras. Y cuando no te quede nada,
te aseguraré de que pases el resto de tu vida en una celda, recordando lo que hiciste. Graves intentó decir algo, pero solo salió un gemido débil. Marcus se levantó, dejando a Graves tirado en el callejón. Sabía que el oficial no olvidaría esta noche, y eso era exactamente lo que quería. Después del ataque a Graves, Marcus sabía que Ethan Cole estaría alerta. Cole era más joven y menos seguro que Graves, pero también era más impredecible. Marcus decidió actuar rápidamente, antes de que Cole tuviera tiempo de prepararse. Marcus siguió a Cole durante varios días, observando sus movimientos. Descubrió que Cole solía ir a un gimnasio de boxeo en las afueras de la ciudad, un lugar donde entrenaba y se desahogaba después de sus turnos. Era un lugar solitario, perfecto para lo que Marcus tenía planeado. Una noche, después de su turno, Cole entró al gimnasio como de costumbre. Marcus lo observó desde lejos, esperando el momento adecuado. Sabía que Cole solía quedarse hasta tarde, entrenando hasta quedar exhausto. Marcus esperó pacientemente, sabiendo que la fatiga física lo haría más vulnerable. Cole salió del gimnasio, sudando y respirando con dificultad. Marcus lo siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Sabía que Cole tomaría un atajo por un callejón oscuro para llegar a su coche. Era el lugar perfecto. Cuando Cole entró en el callejón, Marcus actuó. Con movimientos rápidos y silenciosos, se acercó por detrás y lo derribó con una patada precisa en la parte posterior de la rodilla. Cole cayó al suelo con un gruñido, sorprendido y desorientado. ¿Qué?, comenzó a decir Cole, pero Marcus no le dio tiempo de reaccionar. Con un golpe rápido y contundente, Marcus lo dejó sin aire, asegurándose de que no pudiera gritar pidiendo ayuda. Después de los ataques a Daniel Graves y Ethan Cole, Marcus sabía que era el momento de llevar su venganza al siguiente nivel. No solo quería que los oficiales corruptos sufrieran físicamente, sino que también quería exponer sus crímenes al mundo. Utilizando las grabaciones que había recopilado, Marcus filtró la evidencia a los medios de comunicación y a organizaciones de derechos civiles. Marcus envió las grabaciones a varios periodistas de investigación, junto con documentos que detallaban los abusos de Graves y Cole. Las imágenes de los oficiales golpeando a civiles, aceptando sobornos y actuando con impunidad eran impactantes. También incluyó las grabaciones de ellos entrando a su casa sin una orden y atacándolo, así como el audio del disparo que mató a Thor. Los periodistas no tardaron en actuar. Las grabaciones se volvieron virales en cuestión de horas, y las redes sociales estallaron con indignación. Los titulares de los periódicos y los programas de noticias no dejaban de hablar del caso. La comunidad de Crestwood, cansada de años de abusos, salió a las calles en protesta. Las manifestaciones frente a la comisaría de policía crecieron día a día, con carteles que decían, "Justicia para Thor" y "Graves y Cole deben pagar". Los activistas de derechos civiles y las organizaciones comunitarias se unieron a la causa, exigiendo una investigación completa y la destitución de los oficiales. El Departamento de Policía, bajo una presión pública sin precedentes, no tuvo más remedio que actuar. Graves y Cole fueron suspendidos de inmediato, y se abrió una investigación interna. Pero Marcus sabía que eso no era suficiente. Quería que enfrentaran un juicio y que pagaran por sus crímenes. El juicio de Graves y Cole fue un evento mediático. La sala estaba llena de periodistas, activistas y miembros de la comunidad que querían ver justicia. Marcus, como testigo principal, estaba listo para enfrentar a los oficiales que habían arruinado su vida. Cuando Marcus subió al estrado, toda la sala guardó silencio. Con voz firme y clara, describió lo que había sucedido la noche en que Graves y Cole mataron a Thor. Habló de cómo había intentado cooperar, de cómo Thor solo estaba protegiéndolo, y de cómo los oficiales habían escalado la situación hasta el punto de disparar sin razón. Thor no era solo un perro, dijo Marcus, mirando directamente a los oficiales. Era mi familia. Y ustedes lo mataron sin pensarlo dos veces. Las grabaciones que Marcus había filtrado se presentaron como evidencia. El jurado y el público vieron cómo Graves y Cole abusaban de su poder, cómo entraban a la casa de Marcus sin una orden, y cómo lo golpeaban sin piedad.
También escucharon el audio del disparo que mató a Thor, un sonido que resonó en la sala y dejó a muchos con lágrimas en los ojos. Los abogados de Graves y Cole intentaron desacreditar a Marcus, sugiriendo que había provocado a los oficiales y que Thor era un perro peligroso. Pero su defensa se desmoronó bajo el peso de la evidencia. Las grabaciones eran claras, y los testimonios de otras víctimas de los oficiales sellaron su destino. Después de horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto: culpable. Graves y Cole fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluido el uso excesivo de la fuerza, asalto agravado y conspiración para obstruir la justicia. El juez, visiblemente afectado por la gravedad de los crímenes, dictó la sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Después del juicio, Marcus visitó la tumba de Thor. Se arrodilló frente a la lápida, colocando una flor en el suelo. «Lo hicimos, chico», susurró. «Ellos pagaron por lo que te hicieron». Aunque sentía una sensación de cierre, Marcus sabía que su vida nunca sería la misma. Thor siempre estaría en su corazón, pero también sabía que había hecho lo correcto. No solo por él, sino por todas las víctimas de Graves y Cole. La historia de Marcus Johnson es un recordatorio de que, incluso en un sistema corrupto, la justicia puede prevalecer cuando alguien está dispuesto a luchar por ella. A través de su determinación y valentía, Marcus no solo logró venganza, sino que también expuso la corrupción que había plagado su comunidad durante años. Si te conmovió la historia de Marcus y Thor, no olvides suscribirte para más contenido como este. Déjanos un like si crees en la importancia de luchar por la justicia, y comenta con tu opinión: ¿crees que Marcus hizo lo correcto? ¿Qué harías tú en su lugar? Gracias por ver. Y recuerda, la justicia no siempre es fácil, pero siempre vale la pena luchar por ella. Hasta la próxima. Huellas de patas destellos.